Destete a los 30 días, rentable y viable. El deseo de todo productor ganadero radica en que cada vaca le proporcione un ternero por año. Para lograr este objetivo, es necesario ajustar la etapa de lactancia a 60 días o menos. Con un majeo restrictivo en la etapa de lactancia, la vaca es posible que ingrese a los celos a los 45 días después del parto, según la condición corporal de la vaca. Expertos ganaderos recomiendan que para llevar a cabo un destete, los días mínimos deben de ser 25 y máximo 80. Al destetar a los terneros, después de los 80 días, la vaca no presentará una respuesta positiva a la preñez, comparado con un destete de 30 o 59 días. En Colombia, un país ganadero por excelencia, hay ganaderías que realizan el destete definitivo a los 30 días. Como el ternero deja de consumir leche, le siguen proporcionando concentrado, forrajes, sal mineralizada y agua a voluntad. El destete precoz puede realizar sin que se detenga el crecimiento de los terneros, y algo a resaltar es que de adultos serán igual de productivos, al ser comparados con terneros que fueron destetados, más grandes. Para que una ganadería sea rentable, se debe contar con vacunos eficientes, por lo cual hay que revisar los planes de crianza, y si es plan es poco precoz, hay que modificarlo, ya que se invierte dinero en la crianza y se ocupa área física en vacunos que no generan flujo de caja. En ganaderías especializadas en la producción de leche, es posible realizar el destete a los 30 días. Algo vital es que se debe complementar la alimentación con concentrado con el fin de desarrollar el rumen de manera precoz y brindar forraje que es de beneficio para las terneras. Esta acción trae consigo muchos beneficios, pues en vez de 3 meses estará reduciendo el tiempo a un mes, lo que reduce costos y optimiza los alimentos y velocidad de crecimiento de terneros. Cuando se da la transición de una alimentación con leche a una seca, se aumenta la velocidad de crecimiento, ya que este cambio hace que el sistema digestivo de los terneros tenga una adaptación más rápida a la alimentación, con pastos y forrajes. Podemos concluir que con un destete precoz se puede aumentar la producción de leche producida, y en consecuencia mayor flujo de caja, sin dejar de un lado que la edad del primer parto. Se reduce, pues se pueden presentar los primeros partos de los 28 a 32 meses, lo que se ha logrado con la genética y destetes precoces. Las terneras se pueden preñar de los 15 a 17 meses.